Saludos cordiales, soy Andrés Fabián Aluja Batallas, miembro del Foro de Economía y Finanzas Públicas. He realizado ya un pequeño preámbulo de un programa económico y finanzas públicas sostenibles, Agenda 2030 para Ecuador, en donde se ha analizado de manera general la propuesta de política de Estado, la adopción de un programa económico del Ecuador con Agenda 2030, los objetivos 8, 9, 10, 16 y 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un modelo de economía social sostenible que incluye obviamente el tema de eficiencia en la economía, la transparencia, la confianza y control de la corrupción. Y bueno, también observamos un poco ya de indicadores. Vamos a profundizar hoy en indicadores, básicamente cómo el Ecuador se ha desempeñado. Una comparación de Ecuador con Latinoamérica. Sector real de la economía. Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento promedio ha sido del 3%, inferior a vecinos como Colombia y Perú, del 4 y el 5% en su economía. Esto nos demuestra un bajo desempeño. Metas para 2020, 2025 y 2030, 3%, 4% y 5% respectivamente. ¿Qué tenemos que hacer? Estimular la inversión local y extranjera, tema de maquilas, zonas francas, alianzas público-privadas, concesiones estratégicas. Si nuestro PIB es de 100 mil millones de dólares al año 2017, al año 2030 podría ser de 200 mil millones como meta, pero creciendo ya no por el lado del gasto, sino por inversión y por balanza comercial, generar un superávit de balanza comercial. El tema de inversión extranjera, inversión local es fundamental y obviamente apoyo a industrias estratégicas. Inflación, la meta de el 2% para año 2020, 2025 y 2030 como máximo. Hemos tenido un 4% a pesar de tener una moneda dura y ha sido superior a Perú, Panamá, México y Chile con el 3% y Estados Unidos el 1%, es decir, nuestra inflación ha tenido un bajo desempeño. El desempleo lo mismo, 4% promedio para la década anterior, superior a Perú, por ejemplo, que ha estado en el 3% en un bajo desempeño. El coeficiente de Gini, hemos tenido un coeficiente promedio de 0.47. Nuestra desigualdad, porque eso mide el coeficiente de Gini, la desigualdad del ingreso. Ha sido mayor la desigualdad en Ecuador que en Uruguay o Argentina, que tienen el 0.42. Entonces, si es que la economía es más eficiente, los recursos también se socializan y podemos tener mejor coeficiente de Gini y menos brechas, más eficiencia y más ingreso frente a PIB. Sector externo, balanza comercial, deficitaria en promedio el 2% en la última década, inferior a Perú que ha tenido el 2% de superávit y Chile el 4%. Tenemos un bajo desempeño, nuestra meta será el 2% en 2025, 2030 el 4%, llegar a un equilibrio en el año 2020 obviamente, y un mapa de inteligencia comercial con Estados Unidos, Unión Europea, CAN, y fomentar lazos con la Alianza del Pacífico, ingresar a la Alianza del Pacífico. Esto nos abre la puerta a millones de potenciales consumidores entre Asia y Pacífico, ¿no? Inversión extranjera directa como porcentaje del PIB ha sido paupérrimo, 0.7% en Ecuador, inferior al promedio de Latinoamérica, que es el 3%, Perú y Colombia 5%, Panamá 9%, un bajo desempeño. Necesitamos crear confianza y transparencia. Transparencia con seguridad, seriedad, estabilidad jurídica y tributaria, esto es básico. No cambiar reglas de juego, mantenerlas en el largo plazo para que no nos vengan sanciones, por ejemplo, de la comunidad andina, de naciones que cada vez hemos encontrado temas de apelaciones y sanciones por obvias razones, por violación a temas de comercio exterior. Deuda PIB, irla bajando progresivamente, está en el 40%. Necesitamos una reducción gradual. Al 2020 el 55%, al 2025 el 45%, al 2030 ya un 35%, y una tasa de variación promedio de reducción de 10%, ¿sí? Al año 2020, al 2025 y 2030. El costo de deuda pública en porcentaje de interés, en tasa de interés es el 8%, es superior a tasas de interés promedio de multilaterales del FMI, Banco Mundial, por ejemplo, entre 3 y 4%, hay un alto riesgo. Tenemos tres factores aquí. Una salida ordenada de acreedores de Asia, que están alrededor del 9% en tasa de interés. Una transición a multilaterales, que cobran el 4% en promedio. Y que establecer límite superior de costo de deuda, que sea el 4% promedio de costo de multilaterales, ¿no?
Básicamente, el tema de administración de finanzas públicas, hay que ordenar la casa, establecer reglas macrofiscales, que ya se ha hablado en el otro video, eh, topes de déficit fiscal, no puede sobrepasar el 1% del PIB, tal vez extraoficialmente el 2%, hasta ir corrigiendo los desequilibrios que se han generado en el tema de finanzas públicas. Déficit o superávit fiscal, entre el 3 y el 4% hemos tenido, mayor que vecinos, que Colombia y Perú, en menos 1%. Hay un alto riesgo, necesitamos generar eh, brechas fiscales que sean manejables, máximo 1% de déficit, ¿no? Reservas como porcentaje de deuda externa, otro punto débil en la economía ecuatoriana. Colombia tiene 45%, también somos inferiores a Latinoamérica el 51%, Bolivia 152%, nosotros solo el 18% de tasa promedio en la última década. Entonces necesitamos fortalecer progresivamente al 20%, 40%, 70% a través de instrumentos que nos den seguridad, como por ejemplo fideicomisos, y asegurar así inversiones en salud, seguridad social, en educación, investigación y desarrollo, como porcentajes metas del PIB. Es posible realizarlo. Déficit actuarial del IES, actualmente el proyectado es el 70% del PIB, la tasa proyectada, superior a países y región latinoamericana, 4 veces o más, como porcentaje del PIB. Hay un alto riesgo de quiebra técnica, ¿no? Obviamente, si no se realizan las correcciones como aportes, eh, aumentar gradualmente la edad jubilar también, en función de esperanza de vida, y la extensión exclusiva atención a grupos de atención prioritaria, y que estos límites de brecha sean sostenibles. Por ejemplo, llegar a un 25% del PIB como déficit actuarial al año 2030 es viable haciendo estas correcciones. Recaudación impositiva ha crecido del periodo 2000-2006, que era el 10% del PIB, ahora es el 12.5%, es decir, un incremento de 2.5%. Hay diferencia de periodos de porcentaje promedio superior a LATAM, a Latinoamérica, que era solo el 0.8%, imagínense, 3 veces más lo nuestro. Chile el 1%. Hay una alta carga impositiva, desincentiva de la producción y consumo de inversión. Necesitamos eficiencia, eliminar impuestos distorsivos y fijar un límite de carga impositiva frente al PIB del 12%, para no depender tanto. Una economía que depende mucho de impuestos y de ingresos petroleros no es una economía sana. Debemos revertir esta situación. Gasto público en educación, como porcentaje del PIB, 4% en Ecuador, inferior a Latinoamérica, que ha sido el 5% medio desempeño. Y en investigación y desarrollo, gasto militar, por ejemplo, tenemos una tasa promedio superior a Latinoamérica. Hay un bajo desempeño porque no hemos sido eficientes. Entonces podemos ir corrigiendo este tema. Subsidios en combustibles, alrededor del 4% de tasa promedio, superior a Colombia, México y Argentina, y podemos hacer una reducción gradual para alcanzar un desarrollo sostenible, con un retiro gradual de distorsiones en la economía como son los subsidios a los combustibles, pero no de manera dramática porque esto genera costos sociales. Las pérdidas de empresas del Estado, las incautadas, ha sido el 2% de tasa promedio frente al PIB, en contraste total, porque en países de Latinoamérica las empresas públicas son rentables, por ejemplo Chile, México, Brasil, Colombia y Perú, y las pérdidas del Estado se reflejan porque el Estado normalmente es un administrador ineficiente. Debemos corregir esto para llegar a tener ya una salida ordenada y no generar pérdidas. Se pueden constituir fideicomisos con fiduciarias privadas para evitar conflictos de intereses, para generar venta de empresas, paquetes de accionarios. Imagínense, los medios de comunicación eran rentables hasta cuando fueron incautados, ahora generan pérdidas de hasta 30 millones de dólares anuales. Y una ley orgánica se puede proponer de prohibición de participación del Estado en medios públicos y empresas no relacionadas al rol constitucional, que se generó una distorsión también en la década pasada en este tema. Salud, solo tenemos 1.65 médicos por cada 1000 personas, inferior a Latinoamérica que tiene 2. La propuesta es realizar los ajustes en gasto, pero fortalecer a la vez, que sí es posible, el gasto en lo social, salud, educación.
Acceso a electricidad, 97% de tasa promedio del porcentaje de la población. En otros países están en el 99%. Tenemos un bajo desempeño, entonces debemos propender a una mayor cobertura hasta llegar al 99% en el año 2030. La profundización financiera, crédito interno al sector privado, frente al PIB, 25% inferior a Latinoamérica, que es casi el doble, Colombia también, Panamá 3-4 veces más aproximadamente, progresivamente. ¿Cómo? A través de fortalecimiento de normas de Basilea, integración a mercados de dinero y valores, con la CAN, la Alianza del Pacífico, prudencia y solvencia financiera, seguro de depósito, seguirlo fortaleciendo, fondo de liquidez, reservas mínimas de liquidez, coeficiente de liquidez doméstica, encaje. Una meta como clasificación de país cooperante con el Grupo de Acción Financiera Internacional y no salir de él, ¿no? Como país cooperante del GAFI. Tasa activa, tasa pasiva y diferencial de tasas, 9%, 4% y 5% respectivamente. Tasa activa superior a Chile, por ejemplo, y Panamá. Tasa pasiva inferior a Chile. Y tenemos un diferencial de tasas superior a Chile, aunque Ecuador cuenta con moneda competitiva, que es el dólar. ¿Qué podemos hacer aquí? Apertura a la inversión extranjera en banca y microfinanzas para fomentar la competencia. Esto baja las tasas de interés, que es algo positivo en la economía. Las tasas de interés, definirlas en función de riesgo de mercado y de liquidez, y propender a implementar Basilea 4 para fortalecer la supervisión bancaria. Masa monetaria, 37% promedio en Ecuador, inferior a Latinoamérica, que es del 60%. Debemos fortalecer la dolarización, crear incentivos al efecto de circulante en la economía, pero no a través de dinero electrónico manejado por el Banco Central, porque no genera confianza. Obviamente ya se salió de eso, ahora se da ese rol a la banca privada. Y bueno, propender al tema de innovación tecnológica en las finanzas, fintech, smart finance, para que los agregados monetarios sean más dinámicos, M1, M2, M3. Las fuentes, Banco Mundial de Información, FMI, CEPAL, Bloomberg, Banco Central, Ministerio de Economía y Finanzas, el CDI, entre otras. Índice de Desarrollo Humano, medio desempeño, hemos estado en el puesto 89, siendo el 1 el más alto. Índice de Progreso Social, un score de 69.97, inferior a Chile, Uruguay, Perú, etcétera, Colombia, bajo desempeño también. Índice de Percepción de la Corrupción, puesto 117, siendo el puesto 1 el menos corrupto. Entonces, podemos mejorar mucho ahí. Están mejor Chile, Argentina, Uruguay, Panamá, Perú, Colombia. Podemos seguir observando otros indicadores. Libertad económica, puesto 665, el puesto mayor, el puesto número 1 es el más libre. Estamos inferior a Chile, Uruguay, Panamá, Perú y Colombia. Competitividad global, puesto 97, siendo el puesto 1 el de mayor competitividad. Tenemos mucho por hacer. El riesgo país, 750 puntos actualmente, alrededor de 750 puntos, mayor a Chile de 100 puntos, Uruguay, Panamá, Perú por 100, 150 puntos, etcétera. Entonces, como dato final, podemos observar que tenemos aquí el Código de Planificación y Finanzas Públicas, artículo 124, límite de deuda pública frente a PIB, 40% como límite. Esto debe ser corregido a través de ley porque se está incumpliendo actualmente. Lo que necesitamos es corregirlo gradualmente. La sugerencia es cambiar a Sistema Social Sostenible de Mercado, el artículo 283 de la Constitución, y ajustes legales y normativos al COPLAFIP y reglamento, por ejemplo el artículo 135 del reglamento al COPLAFIP, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sí, para bajar progresivamente, de acuerdo a la Agenda 2030 que se propone, la relación deuda-PIB, hasta llegar a cumplir el 40% de manera progresiva, porque actualmente estamos alrededor del 60-70%. Bueno, el Ministerio de Finanzas ha publicado cifras en abril. Ya tenemos cifras más transparentes, por ejemplo, 10 mil millones de dólares más en otras obligaciones, ¿sí? Entre derechos especiales de giro, tema del FMI, también pasivos corrientes con Petroamazonas, etcétera. Espero que haya sido de su total interés la presentación de estas cifras y hasta una próxima. Muchas gracias.